Hola a todos. Explicaré el modelo de regresión lineal múltiple y sobre la estimación de algunos parámetros de la ecuación de este modelo y contrastes. Vamos a agregarle con el modelo de regresión lineal simple. Este modelo es una extensión natural del modelo de regresión lineal simple, pero en este modelo vamos a agregar una variable o más variables explicativas, variables x y. La podemos observar aquí en esta ecuación. Como pueden observar, sigue siendo la misma ecuación lineal, donde tenemos beta 0 más la suma de estos productos, beta i por xi, más epsilon, el error de observación que más adelante explicaremos. Y es una variable de interés y ocupamos una respuesta para conocer el comportamiento o la dependencia que hay sobre el estudio de algunos factores. Es dependiente, es una función de x. A este conjunto de variables x y se le conoce como variables explicativas o regresoras. Hay una dependencia como podemos observar aquí. Bueno, vemos un ejemplo donde dice que vamos a suponer que estamos interesados en encontrar el hábitat adecuado sobre un tipo de escarabajo. Aquí vemos esta fotografía. Es el escarabajo tigre, tiene un nombre científico, Cincidelas dorsalis. Y este tipo de escarabajo vive en playas arenosas en la costa atlántica de Norteamérica. Vamos a tratar de explicar cómo aquí el modelo de regresión múltiple nos ayudaría a predecir unas condiciones de hábitat. Bueno, pues inicialmente podemos suponer que nosotros visitamos algunas de las playas de este lugar, de la costa atlántica de Norteamérica, y hacemos un conteo, un censo, ¿verdad?, sobre algún área determinada, específica, con dimensiones, y encontramos un número específico de especímenes. Pero también nos damos cuenta que algunas características que dependen de la densidad de este escarabajo son la exposición al oleaje de esa área, el tamaño del grano de arena y la densidad de otros organismos, que bueno, no vive solo. Este modelo de regresión lineal múltiple nos tiene que ayudar dándonos una ecuación para que nosotros podamos interrelacionar o correlacionar la densidad del escarabajo con un resto de variables x y que van a tener influencia directamente con el censo. Y bueno, entonces nosotros pudiéramos obtener información y luego predecir la densidad esperada de escarabajos en otras zonas donde no se encuentre, pero que las playas, incluso en otros lugares del mundo, tienen condiciones similares a las que introducimos en el modelo matemático. Esta puede ser una aplicación. Hablando sobre el mismo problema del escarabajo, bueno, la regresión lineal múltiple nos puede ayudar a entender la relación de una variable dependiente y con otras independientes y estudiar cuáles son las causas para que esta variable pueda cambiar, ¿verdad? Podemos ver el modelo desde una regresión de tipo simple, lineal simple, donde a lo mejor la densidad del escarabajo está en función únicamente con el tamaño de la arena, y seguramente vamos a encontrar que existe una relación muy alta, significativamente hablando, entre esas dos variables, una correlación muy buena. Pero si nosotros introducimos más de una variable explicativa, es decir, utilizamos el modelo de regresión lineal múltiple, nos daremos cuenta que esa relación significativa no es la misma para todas esas variables, ¿va? Y va a depender de un coeficiente beta que tendremos que calcular en este modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, la estadística sirve para documentar la ciencia. Estas investigaciones documentales hicieron estudios haciendo algún tipo de regresión lineal múltiple. Por ejemplo, habla sobre una comunidad
de microorganismos. Aquí encontramos otra investigación que habla sobre la densidad de los humanos y su relación con el riesgo a la extinción de carnívoros en el mundo. Una vez que el humano invade su territorio, los carnívoros tienden a retirarse, incluso algunos van a morir, se quedarán sin hábitat y entonces sus condiciones serán precarias. Pero eso lo tendríamos que definir con un modelo de regresión lineal múltiple y sus variables correspondientes. Aquí tenemos otra investigación donde supone que se hizo un tipo de regresión lineal múltiple. Aquí también habla sobre la evolución del color y patrón del huevo en los pájaros. Por aquí mencionaba que entre más oscuro, más café son el cascarón, pues tienen ciertos factores de evolución en las especies, los ovíparos. Hizo otra investigación que seguramente también utilizó estadística. Y bueno, aquí vemos unos ejemplos más claros, en español incluso, y dice que uno de los problemas que se tratan en este tipo de investigaciones que vimos y con regresión lineal múltiple, pues tienen que ver con cuestiones de la ecología, de la biología. Y sabemos que la conservación es el hecho de identificar factores que influyen en variables como la riqueza de una especie. Se refiere a riqueza a la medida que hay o el número de individuos de una especie en un área dada. Aquí tenemos el ejemplo específico, tenemos 15 mediciones, o sea, suponiendo que estos son lugares, locaciones, donde en cada uno de ellos se hizo una medición de temperatura y humedad y un recuento sobre un parásito. Suponemos que es este de la imagen. Una temperatura igual a 15 y una humedad igual a 70 nos da un recuento igual a 156. Una temperatura de 16 y una humedad de 65, tenemos un recuento de 157, y así con cada una de estas muestras, mediciones. Y bueno, de ahí, teniendo esta información, nosotros podemos empezar a hacer un tratamiento estadístico con el modelo de regresión lineal múltiple, obviamente pensando en construir nuestra ecuación. Aquí en esta imagen vemos que se introduce la información en un software especializado en estadística. En esta columna vemos la temperatura, en esta otra la humedad y el censo o recuento. Los valores que les mostraba hace rato están aquí. Entonces vemos una gráfica en la parte de derecha, una correlación entre esas tres variables. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Aquí lo vemos, aquí está ya. Entonces tenemos una relación de humedad, temperatura, recuento, temperatura, humedad, recuento, humedad. De la manera aquí como vemos bidimensional, temperatura, recuento, humedad, recuento. Y vemos que algunas gráficas tienen el mismo patrón. Lo que pasa es que es la correlación inversa. Por ejemplo, aquí vemos recuento de temperatura, pero también vemos temperatura, recuento, y vemos aquí la gráfica inversa. Cada uno de estos puntos que vemos aquí, en este pequeño plano bidimensional o cartesiano, pues son estas mediciones que vemos aquí. Suponemos que está graduado con estos valores y entonces forma un tipo de comportamiento donde podemos encontrar un patrón, una regresión múltiple. Aquí vemos una tendencia positiva, pero no estamos hablando de una relación bidimensional, sino ya estamos hablando de una relación de tres variables y pensamos entonces que pudiéramos tener esta ecuación lineal con más de una variable de observación o X, ¿verdad? Según aquí lo que vimos en las gráficas, parece que la humedad y la temperatura son factores que afectan la riqueza de la especie, de este problema en cuestión. Entonces, si es así, ¿por qué no utilizamos toda la información que tenemos y explicamos el comportamiento de los parásitos a partir de las variables temperatura y humedad en otras zonas? Incluso podemos pronosticar y hacer nuestro trabajo más eficiente en una investigación como las que vimos, ¿no? El recuento entonces va a ser igual a beta 0 más el producto de beta 1 por la temperatura, xy,
más beta 2 por la temperatura de esta otra xi y el epsilon. Este viene siendo un intersecto y este viene siendo las pendientes. Este valor representa el error de no controlar otras variables. Bueno, porque el problema por la naturaleza de la que estamos hablando, no solamente la temperatura y la humedad pudieran ser factores para el recuento. Podemos pensar también en la cantidad de otros microorganismos, en las condiciones tal vez de altitud, latitud, cuestiones que tienen que ver con la geografía, no lo sé. Pero personas que se dedican a esto saben a qué me refiero, ¿no? Entonces vemos una primera gráfica, una gráfica tridimensional donde las líneas verticales representan la función, el recuento. Las variables de las que depende son x1 temperatura y x2, bueno, aquí es humedad, perdón, y x2 temperatura, humedad y temperatura, y vemos esa correlación también que hay entre cada una de estas y la y esa tendencia positiva. Parece que entre más humedad y temperatura, más cantidad de especímenes hay de esa especie en esa investigación, en esa investigación de campo, ¿no? En esa observación. Pero necesitaremos construir un modelo del cual nosotros podemos predecir con otros valores sin hacer conteos físicos, ¿verdad? Entonces el modelo de regresión lineal múltiple supone una función de regresión, de pronóstico, que relaciona a y con estas variables independientes. B es un término totalmente independiente, que cuando estos valores valen 0, nosotros, si hacemos un conteo en algún lugar específico de ese microorganismo o de ese parásito, pues al menos vamos a encontrar un número de especímenes, porque beta representa ese valor, un valor que no depende de nadie. Entonces, no hago el conteo, no vi ningún animalito, no vi ningún parásito, pero mínimamente hay lo que vale beta 0. Eso sería una ecuación práctica. Cada una de estas betas son los coeficientes parciales de regresión, porque junto con la xy representan un factor regresivo para poder entender ese modelo de pronóstico múltiple. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, beta 1 mide el cambio en y por cada cambio unitario en x1, pero únicamente en x1, porque va a mantener constante los demás valores, y así con cada una de estas. El error epsilon es el error de observación debido a las variables que no controlamos, como mencionaba hace un momento. Entonces tenemos aquí, voy a hacer más pequeño esto, un modelo de regresión ya mencionado. Y es igual a beta 0 más la suma de productos beta y xy, hasta un término pésimo, dice aquí, más epsilon. Y entonces podemos entender que por cada muestra que nosotros hagamos, vamos a tener esta especie de matriz, donde por cada renglón tenemos la variable observada de interés y cada una de estas regresivas. Entonces, podemos deducir, ¿verdad? los siguientes datos. Los errores epsilon y, por el hecho de tener una relación independiente con cada una de las muestras, pues tienen una distribución normal estadísticamente hablando de media igual a 0 y de varianza sigma al cuadrado, la inversa de la operación de desviación estándar, y que son, como decía, independientes. Las variables explicativas, estas que vemos aquí, vemos que son linealmente hacia vertical y hacia la horizontal, independientes entre sí. ¿Cuál es el objetivo de aplicar este tipo de modelos? Bueno, pues que nosotros podamos encontrar un valor pronosticado para los coeficientes betas, y la varianza del error sigma al cuadrado. Entonces, la forma matricial con la que nosotros podemos toparnos y entender el modelo de regresión lineal múltiple de una manera más sencilla es verlo como un vector para y, una matriz para x, esa variable explicativa,
que se multiplica por un vector de la misma dimensión en muestras de beta más el vector de los epsilon. En resumen, o de manera más sencilla, y es igual a x por beta. Están resaltadas todas porque estamos suponiendo que son matrices o vectores. Y entonces podemos estimar el vector de parámetros beta para explicar el método o que lo podemos hacer a través del método de mínimos cuadrados que lo aplicamos con la regresión lineal simple, ¿verdad? Y entonces podemos obtener, al hacer esa comparación, pues una beta estimada igual a un producto, según este apunte, a un producto que se da por la inversa de la matriz resultante del producto de la transpuesta de x por x multiplicado por el producto de la transpuesta x y, ¿verdad? Esto significa transpuesta. Con el software estadístico que aquí nos está mencionando, una vez que nosotros, vamos a hacer un poquito más grande, pensamos en aplicar la metodología que vimos hace un momento con esas ecuaciones en esas matrices. Este software lo haría de manera automática. Introducimos una variable dependiente que es el censo, el recuento, y temperatura y humedad, ¿verdad? Al desarrollar este ejemplo en un software de este tipo, encontraremos una matriz de coeficientes, ¿verdad? Y en cuestión, estos coeficientes no estandarizados nos van a ayudar a comprender cuál es ese ajuste de recta que vamos a utilizar en nuestro modelo de regresión múltiple. Entonces la constante, o sea la beta 0, será 25,712. El coeficiente para temperatura y humedad son estos que vemos aquí, 1,582 y 1,542. Aquí los podemos observar, ¿verdad? Según ese ajuste anterior con ese software, aquí tenemos esta ecuación, la variable de observación de interés y estas que son regresivas, temperatura y humedad, con los coeficientes ya ajustados, ya calculados. Entonces, a las resustituciones podemos observar, bueno, esta es la gráfica que tenemos desde hace 2 filmines atrás, o 3, un poquito más, aquí está, así está. Pero ya encontramos por dónde pasa la línea recta o la hoja o ese plano, que ya no es una sola dimensión. Ya sabemos cuáles valores están por arriba del esperado, cuáles están por debajo. Entonces ya sabemos cuál es la tendencia. Incluso explicábamos que a mayor temperatura y a mayor humedad también hay un número mayor de individuos parásitos. Aquí observamos que hay un plano que lleva una tendencia también lineal, es una recta bidimensional, donde algunos valores están por encima y otros están por debajo, como por ejemplo estos. Aunque están por arriba, necesitaríamos tener un software de modelaje matemático tridimensional para poder agarrar esto como lo que es un cubo y darle vueltas como si lo tuvieras en la mano y ver cuáles valores están por un lado y por el otro, ¿verdad? Pero lo podemos observar de todos modos aquí, ¿verdad? Se está suponiendo que tenemos valores con esta diferencia hacia arriba, ¿verdad? Este hacia abajo, este hacia abajo, este hacia arriba. Este está prácticamente pegado a esta plana, a esta hoja. Y vemos entonces la explicación de esto de la siguiente manera. Estos son los valores censados de acuerdo a la temperatura y humedad de cada locación. Al aplicar el modelo matemático que encontramos, ¿verdad?, incluyendo estos valores de temperatura y humedad en x1 y x2, en vez de que nos dé, por ejemplo, para la toma o muestra 7, 172.0 nos da 171.56777, con una diferencia de 0.43223. Aquí vemos algunos que son negativos, unos que son positivos.
Si aquí nos dio, por ejemplo, para la muestra 12 193, acá nos da 190,27. Estos valores estimados con el modelo de regresión lineal múltiple tienen parte fraccionaria, si se dan cuenta. Acá no. Claro que no vas a encontrar, bueno, no vamos a encontrar, a lo mejor sí encontramos, pero un parásito que esté seccionado o algo, pues no lo cuentas tal vez, ¿verdad? O cómo sabes si es medio parásito. Bueno, no sé si me voy a explicar. Entonces, aquí tenemos una diferencia de 2,72, aquí tenemos una negativa, porque si nos da 167,00, o sea, un número entero, acá nos da 169,67, es una diferencia respecto de negativa. Entonces ya podemos nosotros empezar a hacer pronósticos. ¿Cómo? O cómo podemos encontrar pues con condiciones similares un número de tendencia de número de especies de parásitos. Son los valores observados que vemos ahí. Ok, entonces, ¿qué más sigue? Bueno, esto nada más está explicando lo mismo que dije, nada más que este archivo lo convirtieron en PDF, por eso lo vemos así. En resumen, ¿qué fue lo que tenemos? Pues una beta estimada igual a ese producto que explicaba hace rato, que es la inversa de esta matriz que resulta de la multiplicación de la transpuesta de los valores x observados, esas variables regresivas, por la misma x, multiplicado por el producto que sale de la transpuesta de x, y. ¿Y cómo se estima entonces la varianza del error? Pues se puede utilizar la fórmula que vemos aquí, que es el producto de una división por una sumatoria para estimar la varianza. Aquí vemos esta sigma al cuadrado. Entonces este cociente sale de la división de 1 sobre la resta de n por la suma de p más 1. Todo eso dice que se va a multiplicar por la sumatoria de todos los epsilon estimados al cuadrado. Aquí vemos algún ejemplo donde dice que la varianza es de 5.35056, que es el error de tipo de estimación para un primer caso, un primer modelo, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video. La explicación fue lo más sencillo que pude hacerlo. Hasta la próxima. Muchas gracias.